catarata de la misma fundación. Cuando usted guste, doctora. Perfecto, muchísimas gracias, Julissa. Es un gusto enorme estar hablando de este tema que a mí me encanta. Si hay algo durante la charla que quieren parar para platicarnos y todo, como quieran, ¿ok? Entonces, voy a hablar sobre catarata pediátrica un poco, cuando indico la cirugía, cuando no indico, cómo hago la cirugía, la técnica quirúrgica en sí. Y vamos a empezar hablando sobre el diagnóstico de la catarata congénita, catarata pediátrica. Aquí en Brasil, siempre hace más o menos unos 5 años, 5 a 7 años máximo, que cambiamos la edad en que estos niños llegan para nosotros, porque logramos que se tornara ley el test del reflejo rojo en las maternidades. Entonces, cuando el niño nace, el neonatologista tiene que hacer el test del reflejo rojo y así logramos que los niños lleguen para nosotros con días de vida o poquísimos meses y no con años. Antes era muy común que el niño llegara para nosotros con 3, 4, 5 años y ahora, a pesar de todavía algunos llegaren así, ya más grandes, pero muchos llegan con pocos días de vida y eso es muy bueno en relación al pronóstico visual. En relación a la evaluación clínica que hago en mi consulta, quisiera puntuar qué son algunos puntos que yo valoro. Entonces, la edad del niño, si es un niño, por ejemplo, que tiene 7 días, o si es un niño que tiene 3 meses de vida, o 1 año, 5 años, eso cambia un poco porque, por ejemplo, cuando el niño llega con 7 días de vida, yo sé, vamos a hablar en un ratito, que yo opero estos niños alrededor de 10, 12 semanas de vida. Entonces, si él llega con 1 semana de vida, tengo bastante tiempo para hacer la orientación adecuada de los padres, hacer el ultrasonido de este ojo con el niño despierto para ver si hay algo además de la catarata. Entonces, tenemos tiempo para planear esta cirugía. Es totalmente distinto de cuando el niño llega, por ejemplo, a partir de los 3 meses de vida, que ya quiero operar si tienen indicación de cirugía lo cuanto antes. Siempre pregunto cuándo la catarata fue percibida por los padres. En general son los padres que lo notan primero, la madre o la cuidadora. Si la catarata tiene alguna causa que los padres sepan o si es espontánea. Entonces, a veces el niño tiene una artritis reumatoide juvenil o utilizó mucho esteroide por cualquier razón sistémica o tuvo un trauma en este ojo que, por ejemplo, no fue valorado en el momento del trauma. Y a veces los padres ni mencionan, no hacen el link con el desarrollo de la catarata en el niño. Y es importante porque ya me voy preparada para tener, por ejemplo, en el escenario de trauma, una zonulopatía, quizás presencia de vitrio ya desde el comienzo de la cirugía y todo. También siempre me fijo si es uni o bilateral. En mi examen, siempre veo el tamaño aproximado de la opacificación y la densidad de esta opacificación, cómo que esto interfiere en el reflejo rojo. También la localización de esta opacificación en el cristalino. Entonces, si es una opacificación más anterior al cristalino o más posterior o más central en el cristalino. Principalmente porque cuando veo que la opacificación es mucho posterior, puede ser que sea asociada a este próximo punto que puse aquí, que es la presencia de fibrosis capsular en la cápsula posterior. La fibrosis capsular en la cápsula anterior, en general, ya la vemos en nuestro examen en el consultorio, pero en la cápsula posterior, muchas veces tenemos la catarata opaca adelante y no la notamos antes de la cirugía. Pero cuando veo una catarata en que la opacificación del cristalino
es más localizada en la parte posterior del cristalino. En general, eso ya me hace quedar alerta que es posible, muy probable que esta cápsula posterior tenga puntos de fibrosis o placas de fibrosis y hago mi cirugía llevando esto en consideración por el riesgo de haber una rotura de la cápsula posterior que no controlo. Es siempre importante también averiguar si hay, por ejemplo, persistencia primaria de vítreo hiperplásico, si hay microcórnea, microftalmía, megalocórnea, leucoma en la córnea. Entonces, si hay cualquier otras cosas asociadas, cualquier otra comorbilidad asociada a este cuadro de catarata. Y también siempre me fijo en la cantidad de midríasis que logro obtener con las gotas. Sabemos que todas veces que necesitamos manipular la iris, por más que sea de modo muy tranquila y gentil, eso genera más inflamación en el ojo del niño. Entonces, siempre que puedo evitar la manipulación del iris, prefiero. Entonces, la cuestión de la midríasis que obtengo en el preoperatorio, o sea, en mi consulta, siempre me da una idea si es un ojo que va a ser más tranquilo de operar o si, por ejemplo, es una pupila que no dilata, dilata muy poco. Entonces, quizás tenga que utilizar retractores de iris y en este escenario en general hago más corticoide para obtener un control más adecuado de la inflamación postquirúrgica. Cuando tratar, entonces, siempre que estamos con un niño que tiene catarata congénita o catarata pediátrica, tenemos dos caminos a seguir. Entonces podemos seguir por el tratamiento clínico o el tratamiento quirúrgico. De una manera general, yo opero las cataratas cuando ellas tienen más que alrededor de 3 milímetros. Cuando es una catarata que disminuye difusamente el reflejo rojo. Entonces, a veces si te coges como parámetro solamente el tamaño de la catarata central, entonces que tenga más de 3 milímetros. A veces cuando coges, por ejemplo, tu retinoscopio y haces el reflejo, pasas tu retinoscopio, tú ves que a veces la catarata no es una catarata, por ejemplo, nuclear o lamelar en el niño, pero está cambiando por completo el índice de refracción del cristalino, o sea, está interfiriendo mucho en esta visión y la cantidad de visión que se logra desarrollar. Entonces, yo no solamente miro el tamaño de la opacificación, si es una opacificación bien delimitada, pero también cuánto que esto cambia el reflejo rojo y el índice de refracción de este cristalino. Una otra indicación para cirugía son las cataratas, que al principio yo pienso que pueden, que el niño puede tener un buen desarrollo de la visión. Entonces intentamos el tratamiento clínico, pero con el acompañamiento adecuado, el seguimiento adecuado, vemos que él o ella no logra tener este desarrollo adecuado de la visión. Entonces, por ejemplo, una catarata que sea, por ejemplo, 2.5 milímetros o un poco descentrada y que intento primero un tratamiento clínico, estos niños son acompañados muy de cerca para vernos si logra tener un desarrollo adecuado de esta visión. Y si sí, perfecto, seguimos con el tratamiento clínico, pero si no, entonces es una otra manera de indicar la cirugía. Yo opero empezando a los 10, 12 semanas de vida. Antes de eso, veo que acaba teniendo más riesgo de glaucoma post-quirúrgico y otros problemas también. A veces esperando un poco más, que es eso de 2 meses y medio, 3 meses de vida, logras tener un ojo que todavía es chico, es pequeño y con todas las especificaciones de un ojo en niño, pero que ya está bien en relación bien favorable para la cirugía. Y cuando la catarata es bilateral, en general, el segundo ojo yo opero con 1 semana de diferencia. En la evaluación preoperatoria, yo siempre me fijo en relación al fondo de ojo, entonces cómo está esta retina, el nervio óptico, la mácula.
Si no logro hacer un examen de fondo de ojo por la opacificación importante del cristalino, siempre hago el ultrasonido y es muy importante eso, principalmente para vernos si hay persistencia primaria de vitrio hiperplásico, si hay algún desprendimiento de retina, el tamaño de los ojos, si es ya una microftalmía, si no es una microftalmía, si hay asimetría. A veces cuando tenemos cataratas unilaterales, no es raro vernos una diferencia de tamaño entre los ojos. Entonces, todo eso es importante en la evaluación preoperatoria. La evaluación de la presión intraocular es también muy importante para acompañarnos estos niños a largo plazo. Aquí estoy yo utilizando el eye care en un niño más grande, pero si es un niño que ayuda a hacer el Goldman, hacemos el Goldman en la consulta. Si es un niño pequeño de meses, como estábamos hablando, en general hago la medicina utilizando el Perkins inmediatamente antes de empezar la cirugía. Una otra opción es el eye care, como vimos ahí en la foto. Siempre también antes de la cirugía hago la paquimetría y mido el diámetro corneal horizontal para acompañamiento en relación a riesgo de glaucoma también a largo plazo. Y hago la keratometría manual y el ultrasonido, la biometría por ultrasonido bajo inmersión. Entonces, cuando el niño es grande el suficiente y colabora con la medición de la biometría por el biómetro óptico, o sea, niños más grandes, perfecto, sigo así. Pero si el niño no colabora con biometría óptica, que es la mayoría de los niños que yo opero, yo hago esta medición de biometría y de keratometría bajo anestesia inmediatamente antes de operar. Antes, si el niño era un niño que colaboraba con la biometría por ultrasonido despierto, yo hacía esta biometría con el despierto, pero es muy difícil asegurar la precisión de esta biometría. Entonces, ya hace mucho que cambié. Cuando el niño no colabora con la biometría óptica, hago la biometría por ultrasonido con él dormido, así yo tengo la seguridad en relación a la calidad de esta medición. Siempre que estamos adelante de un niño que tiene catarata, es común tenernos la duda si operando un ojo de un niño es como operar un ojo de un adulto, pero pequeño. Y la respuesta es que no funciona así. El ojo del niño es bien distinto en característica, en cómo reacciona a la cirugía. Entonces es muy importante que el tratamiento quirúrgico y también de control de la inflamación postoperatoria sea adecuado para que tengamos reflejos rojos muy bien después de la cirugía, lentes centradas, presión intraocular estable, sin dificultades, y no una complicación como aquí que tenemos cápsula fimosis o opacificación secundaria del eje visual. Entonces, es muy importante la asociación de estos dos factores, la cirugía y el postquirúrgico. Voy a hablar de estos 4 puntos aquí, que son los puntos que a mí creo que es muy importante mencionarnos cuando estamos hablando de la cirugía de catarata pediátrica. Entonces, en relación al cálculo del lente, tenemos que llevar en consideración las peculiaridades en el ojo del niño. Entonces, el diámetro axi cambia bastante cuando estamos hablando de un niño chiquito de pocas semanas de vida y en el primer año y pocos años de vida, en comparación a los adultos. Entonces, el cambio de largo axi es muy grande en los primeros años de vida, así como los cambios en la keratometría. Entonces, eso es importante que llevemos en consideración cuando estamos planeando implantar el lente intraocular. Yo planeo la emetropía para que el niño esté en metropía a los 4 años de vida. Y yo, desde el momento que yo indico la cirugía, o sea, a partir de las 10, 12 semanas de vida, mi primera opción es hacer la cirugía dejando el paciente pseudofáquico, o sea, implantando el lente.
solamente no implanto lente en situaciones muy específicas. Por ejemplo, un paciente que tiene artrite reumatoide juvenil, ya sé que no implanto lente en este escenario, pero hasta en pacientes, por ejemplo, con microesferofaquia, en que el saco es bien pequeño, si es más grande que la óptica de mi lente, tengo una técnica que utilizo y sí implanto el lente en estos ojos con muy buenos resultados a largo plazo. Aquí tenemos la tabla que fue desarrollada por mi padre, que fue con quien yo aprendí la cuestión de la catarata, la cirugía de catarata en niños. Y esta es la tabla que utilizamos para hacer el planeamiento de la hipocorrección del poder del lente, objetivando la emetropia a los 4 años de vida. Entonces, ¿cómo funciona esta tabla? Aquí tenemos la edad del niño en la cirugía y aquí la cantidad de hipocorrección que vamos a hacer. Entonces, por ejemplo, tenemos un niño de 3 meses de vida en que hago la keratometría manual y la biometría por ultrasonido antes de empezar la cirugía y utilizo la fórmula Holiday 1 y por la fórmula Holiday me dice que el lente para obtener la emetropia en aquel momento, o sea, con 3 meses de vida, sería una más 30. Entonces, ¿qué hago? Vengo aquí y un niño de 3 meses debo hacer una hipocorrección de 9 dioptrías. Entonces, en vez de implantar un lente de más 30 dioptrías, yo implantaría un lente de más 21 dioptría en este escenario. No es que el niño va a quedarse con 9 dioptrías en las gafas. Eso va a ser más o menos más 6 más 5,5 dioptrías en las gafas a los 3 meses, que va cambiando rápidamente en los primeros 4 años de vida. Entonces, es importante que en este escenario de catarata pediátrica los padres entiendan que no es una cirugía como la cirugía de adulto que opera, ve si con un mes, si no quieres, no regresas hasta un año o 2 años después. No. Cuando estamos hablando de niños, ellos necesitan entender que la cirugía es el primer paso, pero que es muy importante, es la primera etapa, pero es muy importante que estemos con un follow-up adecuado, tanto para estar acompañando el desarrollo de la visión, la necesidad de hacer patch, la oclusión de un ojo o de ambos ojos alternados, la adecuación de las gafas a lo largo de los meses, todo eso es muy importante de frisar. ¿Cuál lente que yo utilizo? Yo utilizo este lente que se llama Type 7, que es un lente de Alcon, que es un lente de 3 piezas, plegable, de material acrílico hidrofóbico. Yo utilizo este lente porque tiene 5,5 milímetros de diámetro de óptica y 12,5 milímetros de áptico a áptico. Este paciente era un paciente que tenía aniridia, entonces logramos ver el lente por completo y también el anillo endocapsular, que voy a hablar un poquito más adelante, que es mi rutina implantar en estos ojos también de los niños. Entonces, en relación a la técnica quirúrgica en sí, yo voy a correr un video. Dime por favor si están viendo cuando empiece a correr. Vamos a ver si logramos. No debemos tener problema, pero esta es la técnica quirúrgica. Todavía para mí no está corriendo. Les aviso cuando empezar aquí. Okay. Pero esta es la técnica quirúrgica que yo utilizo de rutina en los niños y es muy importante que siempre tengamos una rutina, pero es impresionante como en los niños tenemos que utilizar mucho la creatividad. Y entonces, cuando una persona opera a muchos niños, ve que la cantidad de veces que necesitas hacer algún ajuste en tu técnica acaba siendo una rutina. Y es muy interesante porque, por ejemplo, yo opero niños y adultos también. Muchos de mis cirugías es de catarata en adultos. Y muchos de la creatividad que necesito aplicar en niños, a veces cuando tengo algún caso más distinto en adultos, yo utilizo también para esta población. Entonces es algo que me engrandece, me hace mejor como cirujana.
Vamos a ver aquí. Ahora, para mí está corriendo, para ustedes está corriendo. Bien, doctora. Ok, entonces siempre empiezo la cirugía en niños haciendo una incisión límbica posterior, como vieron aquí. Tinjo la cápsula anterior utilizando el azul de tripán bajo una burbuja de aire. Empiezo a hacer la capsulotomía con un cistítimo y después completo con Miutrata. Aquí estoy aspirando la catarata, en general solo la aspiración es necesaria, no necesitamos ultrasonido. Insiro un anillo endocapsular y en niños abajo de 5 años yo hago la capsulotomía posterior con un cauterio de radiofrecuencia y ahora están viendo que yo estoy utilizando el vitrectomo para hacer la vitrectomía anterior. Aquí ya inseriendo el lente que hablamos. Fíjense cómo yo utilizo 2 ganchos para de manera muy controlada hacer la inserción de este lente. Aquí estoy haciendo al final de la cirugía, yo pongo una burbuja de aire, ya cerré la pupila con un miostático y yo puse una burbuja de aire única en la cámara anterior y lo que vieron que yo injetei, déjame ver aquí, mira, este como que cristal blanco es triamcinolona. Triamcinolona sin preservantes, no, sin conservantes, y dejo esta triamcinolona ahí para hacer la modulación de la inflamación ocular en estos niños. Tenemos muy buenos resultados con eso y ya 8 años de follow-up. Aquí injecto también la dexametasona subconjuntival. Fíjense que todas mis incisiones, entonces la incisión principal y la paracentesis, yo cero yo hago una sutura con el hilo Vicryl 10 ceros. Entonces, eso a mí me encanta el Vicryl porque en este escenario, porque en general no necesito hacer otro examen bajo sedación para quitar esta sutura, ella misma se absorbe. Entonces, mi preferencia es por implante primario de lente desde el momento que yo indico cirugía. En general, en niños, siempre implantamos el lente en la cápsula, en el saco capsular. Esta es la primera opción, segunda opción, tercera opción. Si no logro implantar el lente en el saco capsular, una otra opción es implantar en el sulcus, pero con la óptica del lío capturada. Entonces, el lío de 3 piezas en el sulcus con la óptica capturada puede ser una solución en algunos casos específicos, sí. El lente de 3 piezas, solo en el... Doctora, ¿me escucha? ¿Alguien me escucha? Sí, yo te escucho, Fernando. Yo te escucho, Fernando. Parece que la doctora está teniendo problemas nuevamente. Sí. Ujú. No, doctora, no le escucho. Intenta hablar ahora, parece. Ahora se abrió el micrófono. Se quedó en la pantalla frisada, pero no se escucha bien. Tal vez no da mucho tiempo.
Bueno, doctora, si usted desea puede hablar por el micrófono del teléfono. Seguir dando la ¿Cómo fue? ¿Qué fue? No tiene hijos, no. Fernando. Yo estoy casada con Willy Foro. Ahí va con los Fernando, La escucho. ¿ahora me escuchas? La escucho perfecto. ¿Cómo ya pasó? ¿Puedes ponerme de Sí. nuevo como co-host? Sí. Y si logras quitar mi pantalla de ahí, porque voy a hacerlo por el celular mismo, porque ya pasó el video de la cirugía, entonces creo que va a ser más Ah, perfecto. fácil si continuamos por el celular. Déjenme, voy a tener que sacar. Vamos a ver. Ok, intente ahora, doctora. Ok, Ah, perfecto. ¿Están viendo mi pantalla o todavía no? no, aún no, doctora. Tiene una fibrosis en la cápsula posterior muy grande, una placa de fibrosis, y cuando la quito se quedó irregular y no hay una seguridad para poner el lente dentro del saco capsular, por ejemplo. En este escenario, yo iría a implantar el lente en el sulcus, el lente de 3 piezas, pero con la óptica del lente capturado. Nunca dejamos el lente solamente en el sulcus sin estar capturado por el riesgo de iritis y de glaucoma y de toda la descompensación a largo plazo. En el sulcus, nunca una lente de pieza única con bordo cuadrado. Entonces, eso es una otra cosa también muy importante de aclarar. En relación a el implante, la inserción del anillo endocapsular, fíjense cómo es interesante. Cuando estamos hablando en ojos muy pequeños, entonces de niños con 12 semanas de vida, 3, 4, 5 meses de vida, el ojo es muy pequeño y el lente de 3 piezas que les enseñé, a pesar de ser más pequeña que el lente, por ejemplo, que utilizamos en adultos, la Sensar, MA de Alcon, etc. Mismo así, tenemos, si no implantamos el anillo endocapsular, vemos que acabamos teniendo una ovalación, como en la derecha, la foto de la derecha, de este saco capsular, mientras cuando tenemos la implantación de un anillo endocapsular, tenemos la cápsula rexis anterior y la cápsula posterior manteniendo su formato circular. Entonces, no hay estrés zonular en ningún meridiano cuando implantamos el anillo endocapsular y eso es muy importante a largo plazo.
El anillo endocapsular también es importante para disminuir el riesgo de fimosis y de deshidratación del lente que puede ocurrir en casos en que no hay este implante. Abajo de 5 años, cuando el niño tiene menos que 5 años, o por ejemplo, tiene más que 5 años, pero es un niño especial, en general yo hago la capsulotomía posterior asociada a vitrectomía anterior ya en mi cirugía primaria. Y yo les enseñé al final del video la inyección de triamcinolona sin preservantes para hacer la modulación posinflamatoria en estos ojos. Es muy importante que la cantidad de esteroides sea la cantidad suficiente para que no tengamos más inflamación en estos ojos. Entonces, en general, yo inyecto dexametasona subconjuntival, hago la triamcinolona que les enseñé y la dosis es 0.03 ml. Y siempre que inyecto triamcinolona, asocio las gotas de dorzolamida durante 30 días. Y además de eso, empiezo la prednisolona tópica a cada 3 horas. Y eso voy disminuyendo en 6 semanas. Entonces, cuando, por ejemplo, cuando que no utilizo este esquema como esta estrategia de modulación de inflamación, en pacientes, por ejemplo, en que tengo que manipular la iris. Entonces, si tengo que utilizar retractor de iris, por ejemplo, y sé que voy a tener aún más inflamación, entonces yo, por ejemplo, empiezo la prednisolona cada 2 horas durante los 2 primeros días y después voy disminuyendo. Asocio la inyección de triamcinolona subtenoniana. Entonces, hay algunas estrategias para modular la inflamación en estos ojos de niños que son muy importantes para nuestros resultados a largo plazo. El normal en los niños es que vengan para el primer día postoperatorio con el ojo calmado y sin ningún señal de inflamación. Y para eso es muy importante que tengamos las dosis adecuadas de esteroides. En relación a la triamcinolona, ya publicamos hace algunos años nuestros resultados enseñando la seguridad de esta estrategia de dejar la triamcinolona en la parte anterior del ojo para modulación de la inflamación. Y lo que vimos es que aquí, 3 años después de la cirugía, esta estrategia, cuando comparamos los pacientes que utilizaron triamcinolona y su presión intraocular, su paquimetría, su diámetro de córnea y varios otros parámetros que evaluamos, no hubo un aumento, por ejemplo, en la presión intraocular, un cambio importante en el diámetro corneal indicativo de desarrollo de glaucoma. Ninguno de los pacientes desarrollaron glaucoma, necesitaron reoperaciones o tuvieron otras complicaciones complicaciones muy levianas como el desarrollo de perlas de Elschning y sinequias posteriores muy puntuales, muy pequeñas. Aquí los datos de 8 años de follow-up, todavía vamos a publicar, en que enseñamos que 8 años después de la cirugía tampoco hubo un aparecimiento de glaucoma o necesidad de reoperación, fimosis en estos casos. Y para terminar, quisiera siempre puntuar la importancia de la estimulación visual. Eso es algo que siempre les digo a los padres de mis niños, que la cirugía es la primera etapa y es esencial en los casos que necesitan de cirugía, pero no es lo que va a hacer lograrnos nuestro 100% de resultado. Es muy importante asociar a la parte quirúrgica una estimulación visual efectiva. Yo, en general, trabajo con una terapeuta ocupacional que hace la estimulación visual y un oftalmopediatra que hace la parte de las gafas, de la oclusión, o sea, el tratamiento de la ambliopia. Yo hago específicamente la parte de la cirugía. Y es eso que quisiera traer para discusión con ustedes aquí en relación a la parte de catarata. Ojalá
A pesar de todo el problema con la transmisión, ojalá tengan usufruido. Y para mí es un gusto estar aquí con ustedes, de lejos pero cerca. Bueno, doctora, muchísimas gracias. Yo tengo un par de preguntitas que hacer. Perfecto. ¿Me escucha, doctora? Ahora sí. Ok. Que primero que nada, muchísimas gracias por la conferencia. A pesar de todos los inconvenientes, sí se pudo entender bien claro todo. Y yo le tenía un par de preguntitas, doctora. Usted dijo que en el caso de una catarata, usted normalmente lo opera a las 12 semanas. Ujú. Eso es en catarata bilateral y unilateral también. También, Ok. sí. También, cuando la catarata es bilateral, en general yo espero el ideal una semana, 10 días para entre los ojos. Cuanto antes, mejor. Pero no hago en el mismo momento la cirugía simultánea. En el mismo momento no. Dejo esta una semana ahí de tiempo entre un ojo y otro. Ok. Y usted mencionaba la inflamación postoperatoria, que es algo muy importante que hay que tener en cuenta. ¿De qué forma usted mide la inflamación? Porque sabemos que la mejor manera es el Tyndall, pero en esos casos, esos pacientes es muy difícil hacerlo. ¿Cómo Sí. Eso es bien interesante, Fernando. Yo hablo mucho de la inflamación y la importancia de hacer el control adecuado de la inflamación. Pero los ojos que yo opero, y eso es una asociación de la técnica quirúrgica con la cantidad de corticoide que les enseñé, la inflamación es mínima, es muy controlada, pero siempre yo hago el análisis, vamos a decir así, de manera personalizada. Entonces, como les enseñé, aquella dosis de triamcinolona intracameral, empezar las gotas de prednisolona a cada 3 horas y la dexametasona subconjuntival, eso es suficiente en 90% de los casos. Okay. Muy raramente, cuando el paciente necesita en general, cuando necesito, por ejemplo, manipular la iris para ver si hay microsferofaquia, o inserir retractores irianos, o sea, hay manipulación iriana, o es un paciente que tiene, por ejemplo, persistencia primaria de vítreo hiperplástico, que es un ojo más inflamatorio, con una inflamación. Yo sé que tiene una propensión a más de inflamación. Yo acabo empezando, por ejemplo, las gotas a cada 2 horas, inyectando también triamcinolona subtenoniana. Y son ojos que, al hacer eso, al primer día, es como si fuera mi cirugía pediátrica de rutina. Entonces, la cantidad de inflamación es mínima. Pero les digo eso de la inflamación y que los ojos pediátricos tienen una tendencia mucho más grande de tener inflamación, de desarrollar inflamación, por todo que vemos. Entonces, si coges en la literatura algunos trabajos, por ejemplo, el trabajo de Yates, que fue un trabajo multicéntrico en Estados Unidos para comparar los lentes de contacto versus lentes intraoperatorios. Sus datos son completamente distintos en relación a reoperación. Tuvieron 30% de reoperación en los ojos en que implantaron lentes intraoculares, el percentual de glaucoma. Y en mi opinión, lo que diferencia mucho mi experiencia de este trabajo, por ejemplo, es la cantidad de cómo hicieron el control de la modulación de la inflamación. Entonces, por ejemplo, en este trabajo había algunos cirujanos que empezaban solamente el esteroide tópico a cada 6 horas. Eso es dosis de adulto, es una dosis muy pequeña para niños. Entonces, cuando yo hablo de la importancia de hacer la modulación efectiva de la inflamación en estos ojos pediátricos, es que veo cómo ellos se benefician cuando desde muy temprano, el día 1, ya empezamos las gotas y todo bien hecho. Y una otra cosa, yo opero el niño, él no sale con este ojo ocluido.
él sale con un acrílico solamente para protección, para que no se toque, pero ya sale cuando despierta, ya abre el ojo, ya pone las gotas, ya empieza el tratamiento postquirúrgico también. Y eso es importante, primero, porque ya empieza el tratamiento al momento que despierta, y segundo, porque yo veía antes, cuando hacía la oclusión, que muchas veces los niños se quedaban desesperados por la oclusión y los papás desesperados pensando que era por dolor, y yo, no es dolor y todo. Entonces, cuando cambié eso en mi práctica hace, no sé, 5 años, fue como una maravilla ahora, porque además ya empieza a mirar las cosas, los padres ya ven que el niño está viendo mucho mejor, la respuesta de las cirugías, es muy buena esta estrategia. Ok, gracias, doctora. A ti. Paula Fernández por el chat pregunta, es una residente de 4º año. Ella dice, ¿cuáles suelen ser las complicaciones más comunes de la cirugía de catarata en estos niños? Se me cortó, Fernando. ¿Puedes repetir cuál qué? ¿Cuáles suelen ser las complicaciones más comunes de la cirugía de catarata en estos niños? Espérate, déjame leer que... ¿Cuáles suelen ser las complicaciones? Es que me cortaba siempre la misma palabra. En estos niños, mi principal complicación, que yo no digo que es una complicación, pero que a veces ocurre, es eso que puntué en el trabajo, que son sinequias posteriores, pero muy puntuales. Entonces, no es una sinequia posterior que la pupila no dilata. Es sinequia posterior que cuando dilata, a veces ves que hay un punto de contacto entre la iris y la cápsula anterior. En general, eso ocurre cuando tengo manipulación de iris. Cuando no tengo manipulación de iris, eso es muy raro. Pero es importante que yo les diga que de rutina, además de las gotas que hablamos y del tratamiento para la inflamación, yo siempre dejo un midriático, que en general es el ciclomidrin, a cada 12 horas durante 2 semanas. Entonces, eso hace con que la pupila esté movilizándose y así la chance de tener sinequia es muy baja. Si me preguntas qué es las complicaciones que tenemos más miedo cuando estamos hablando de pediátrica. Entonces, por ejemplo, desprendimiento de retina. Nunca en mi vida acompaño de cerca y a larguísimo plazo estos niños, porque tenemos de verdad un equipo que realmente acompañamos ellos muchos y muchos años. Glaucoma, muy raro. En estos últimos años tuve un caso de glaucoma postquirúrgico y que fue una situación de cuestión social. Entonces los padres no utilizaban las gotas como nosotros les orientamos. Entonces, a pesar de enviar asistente social a su casa, enseñarlos diversas veces cómo deberían hacer las gotas y todo, los padres no hicieron las gotas como los orientamos, sumieron, es la palabra, como no regresaron para follow-up durante años, y después de 3, 4 años, cuando regresaron, el niño había desarrollado glaucoma. Entonces, también no es algo que es a pesar de ser una complicación muy descrita en la literatura, en nuestra casuística, que es importante, no tenemos, y de nuevo les digo que, en mi opinión, es la asociación de la técnica quirúrgica con la modulación de la inflamación. Entonces, vieron en el video la cuestión de la vitrectomía anterior. Cuando hago la vitrectomía anterior, es muy importante hacerla de manera amplia. ¿Es solamente anterior? Sí. ¿La hago vía anterior? Sí. Pero es importante quitar toda la parte del vítreo que está cerca allá de la cápsula posterior. ¿Cómo sé que ya hice una capsulotomía, como hice mi capsulotomía y estoy haciendo la vitrectomía anterior? Empiezo siempre haciendo la vitrectomía anterior en seco, o sea, utilizando solamente viscoelástico, y después de quitar grande parte del vítreo de la parte anterior, de la superficie vítrea, yo pongo la infusión y continúo haciendo la vitrectomía anterior hasta que no haya temblor, como que no haya shakiness de la cápsula posterior. Esto es mi señal que quité la cantidad de vítreo suficiente
para disminuir esta cosa toda de riesgo de operación, de opacificación secundaria del eje visual, glaucoma a largo plazo y todo. Entonces, de complicaciones serias de necesitar irse al quirófano de nuevo, es muy, muy raro. Es importante decir que en ojos que tienen persistencia primaria de vítreo hiperplásico, a veces ocurre por más que modules bien la inflamación, el paciente recupera buenísimo de la cirugía, puede ocurrir 1 año y medio, 2 años después, 3, de haber una proliferación de nuevo de células que opacifican el eje visual. Ya tuve 2 pacientes así en esta situación, de entre muchos otros que no, pero sé que pacientes así tienen más chance de yo necesitar entrar de nuevo para hacer como si fuera una capsulotomía posterior, pero no es capsulotomía porque ya quité la capsulotomía, pero para reabordar este eje visual que se opacificó de nuevo. Entonces, en pacientes que tienen persistencia primaria de vítreo hiperplásico, si es una persistencia muy gruesa, como los vasos son muy gruesos, lo dejo para el cirujano vitreoretiniano. Yo no hago la cirugía de retina, entonces no soy cirujana vitreoretiniana, pero si es una persistencia de solamente la parte que se queda posterior al cristalino, o a veces la persistencia de vítreo hiperplástico es solamente pequeñita en el nervio óptico. Si es una cosa puntual, yo hago la cirugía sin problemas, pero siempre diciendo a los padres que el riesgo de opacificación secundaria del eje visual existe y que si este niño tiver, entonces hacemos una segunda operación, pero es muy raro, es muy raro. Gracias. Un gusto, un gusto. Buenos días. Buenos días. ¿Cómo está, Hola. doctora? Muchísimas gracias por la presentación. Yo tengo una pregunta. En el caso de la utilización de Vicril a nivel de la córnea, ¿qué tiempo dura ese hilo para reabsorberse? Y como si usted ha tenido algún caso de un paciente que haya tenido una reacción inflamatoria al hilo o como un rechazo a ese hilo, ¿cómo Sí. es frecuente o no es cómo lo maneja? ¿Es mi conexión o es la... Ok, que estoy traumatizada con... Sí, doctora, ¿me escucha? Pero entendí la pregunta. Yo entendí la pregunta. Mira, eso es una pregunta muy importante y muy buena porque cuando utilizamos el Vicryl, por ejemplo, para cerrar esclerotomías, vemos que hay una chance grande de ahí tener una inflamación. Pero cuando utilizamos él para cerrar las incisiones, vamos a decir, corneoesclerales, y hasta la parte de la conjuntiva de la peritomía, que es mi rutina, también hago una sutura para cerrar bien la peritomía que yo hice para hacer mi incisión principal. Este Vicryl, en general, con 3, 4 semanas, ya está reabsorbido. Entonces, en general, yo opero los pacientes hoy, los veo mañana, o sea, un día después de la cirugía. Todo bien, les veo una semana después de la cirugía y en general 30 días después de la cirugía, 3 meses y así, a partir de ahí depende mucho de los casos. Pero en general en el postoperatorio de un mes, muchos de los pacientes ya tienen reabsorbido o están bien, como que no están flojos. El hilo, la sutura todavía está bien segura y bien estable. Si está estable, yo no hago nada para quitarla. Solamente en casos en que la sutura empieza a quedarse como que, no es que en portugués se dice frouxa, que no es en español, como que se queda, que se empieza a deshacerse, pero que todavía está ahí presa, como si no salió espontáneamente. Entonces empieza a juntar muco y puede dejar el paciente como el niño flotando el ojo. Están me escuchando, ¿verdad?
Sí, le estamos escuchando. Ok. Entonces, cuando yo tengo casos así, que es rarísimo, pero que puede ocurrir, en vez del hilo haber reabsorbido o salido espontáneamente, si está como ahí presente, pero está acumulando muco, yo hago un examen bajo sedación para quitarlo. Entonces, esta es la situación muy específica. Antes utilizábamos de rutina el nylon 10 ceros y en general en estos ojos acabábamos teniendo en muchos pacientes que hacer el examen bajo anestesia porque esta sutura empezaba a quedar acumulando muco y luego el paciente, el niño pequeño no ayuda a quitar, que los quite en la oficina. Entonces, cuando cambiamos para Vicryl, no vemos una inflamación muy grande para nada y al mismo tiempo la mayoría espontáneamente ya reabsorbe o sale sin necesitarnos de un examen bajo sedación. Es importante puntuar también que todas las incisiones yo hago la sutura. Entonces, por ejemplo, a veces voy a poner retractores de iris y hago paracentesis más que la normal, hago paracentesis accesoria. Cada paracentesis de esta, yo suturo al final de la cirugía para estar segura que el ojo está estable en el postoperatorio, en las primeras semanas de postoperatorio. Ok. Muchas gracias, doctora. Un gusto. Doctora, yo tengo una pregunta. Yo he visto en la literatura que hay algunos cirujanos que utilizan una técnica escleral, o sea, la incisión sería escleral, no limbal. ¿Eso tiene alguna ventaja en cuanto al astigmatismo inducido por la incisión? ¿O a largo plazo tiene algún tipo de ventaja? Mira, la incisión que yo hago, la incisión principal, es una que yo llamo de límbica posterior. Entonces, ven que es que no enseñé la parte de la incisión en detalle, pero yo hago como un sulcus en la parte límbica posterior. Hago una disección, como una tunelización en dirección a la córnea y después es que yo entro en la córnea. Entonces, eso me hace con que yo tenga una incisión muy bien estable, aumenta la estabilidad, porque vas a ver algunas personas también operando, haciendo incisiones corneales en estos niños. Entonces, esto aumenta aún más el riesgo de tener, por ejemplo, una instabilidad de la incisión en el postquirúrgico. Los niños, por más que yo ponga el protector de acrílico, es un segundo que la mamá lo quitó para poner las gotas y él puede flotar. Entonces, a mí no me gusta hacer la incisión corneal. Yo hago la incisión límbica posterior, haciendo la tunelización, todo en este sentido. En niños más grandes, y cuando digo niños más grandes sería, por ejemplo, teenagers, entonces adolescentes, quizás en casos muy específicos pudiera ser una corneal, pero en general yo hago, mismo en adolescentes, de hacer la tunelización. Yo siempre soy de la escuela de estar segura. Yo me prefiero estar en el lado seguro de la calle y así seguirnos tranquilamente. Perfecto. Sí. Déjame ver si hay alguna pregunta en el chat. ¿Ustedes ahí operan niños? En el hospital no, doctora. No operamos cirugía de catarata de niños. Okay. No, aquí no operamos niños. Me encantó su clase. Yo me dedico a pediatría y me identifico mucho. Y algo muy cierto, que la cirugía en cataratas pediátricas no termina ahí. Que después que se opere es que viene el trabajo de la rehabilitación visual. Y algo muy importante que comentaste, que mientras mejor se le quite, mientras más temprano se detecte y se le haga su cirugía de catarata, podemos aprovechar el tiempo de la plasticidad visual y así evitar que el niño desarrolle y no desarrolle una ambliopía.
Entonces, a veces esas cataratas, a veces yo las prefiero binoculares que monoculares, porque las monoculares nos dan mucho trabajo para dar la rehabilitación visual. Me encantó, excelente. Sí. Oh, muchas gracias, muchas gracias. Eso sí, son puntos muy, muy importantes. El papel del oftalmólogo pediátrico es esencial. Y eso es una cosa que yo siempre hablo con los padres de mis niños, porque a veces ellos piensan, como tienen un abuelo, un tío, alguien de la familia que operó de catarata senil, y piensan que va a ser igual, que va a quitar la catarata y ya está todo listo. Y yo les digo, no. Y también la idea de las gafas, porque muchos piensan que van a operar y no la ay, van a no, usar. nunca utilizó gafas porque va a utilizar gafas. Entonces, todos esos son puntos que es muy importante, tú sabes, Cristiana, mejor que todos, cómo es importante decirles eso antes de la cirugía para que la expectativa de todos esté bien puesta en la mesa. Entonces, yo siempre les digo, mira, aquí no estamos hablando de estética, ay, quiero quitarme las gafas, ay, voy a utilizar gafas o no. Estamos hablando de visión, de la persona no tener cómo desarrollar una visión buena o sí, desarrollar una visión muy buena. Y si todos entienden eso, es muy tranquilo después. Pero si antes, cuando no tardaba mucho tiempo en eso, via que era un problema, porque después de explicar las gafas y la oclusión y todo, es una cosa. Y da mucha pena, como es una lástima, cuando haces la cirugía perfecta, el ojo está anatómicamente bellísimo, las personas, muchos oftalmólogos de mi región, como las cartas de referral, es como que, wow, la cirugía maravillosa, como solo sabemos que operó por el reflejo del lente, pero está perfecto, con la esquescopía y todo. Pero a veces no se queda 20 y 20 porque los padres no hacen la terapia de estimulación visual y de oclusión bien hecha. Entonces es algo que desde antes de la cirugía les doy por escrito, ellos firman un termo de distanciantes, que no es solo la cirugía, para que estemos en el mismo barco, yo digo. Estamos todos aquí queriendo el 100% de visión de tu hijo, entonces necesitamos trabajar juntos. Y así se queda mucho más fácil. Así es. ¿Verdad? Y es impresionante como muchos padres llegan muy ansiosos, como con mucha ansiedad y pensando que están luchando para que el niño se quede con una visión más o menos, con una visión funcional. Y yo digo, no, aquí vamos a luchar por 100% de visión y logramos eso. Si trabajamos todos juntos, vamos a tener los 100% de visión. Entonces, eso del equipo multidisciplinario junto con los padres es esencial. Esencial. Así es. Y que tengan paciencia, porque hay que entender que el que trabaja con niños, a veces los padres no tienen paciencia. Y si el niño se niega a ponerse el parche, no busca la manera de cómo hacerle ver al niño como si fuera una rutina, como si fuera un juego. Hay que tener paciencia. Sí. Pero así es. Sí. Y algo que me gusta siempre decirles también es que el adulto de la relación son los padres. Entonces, el niño no va a querer hacer la oclusión, no va a muchos querer utilizar las gafas, pero en 15, 20 años va a entender que si no se quedó con buena visión y fue porque los padres no tuvieron, como decimos, pulso firme, como autoridad, y decirles que él sí necesita y ya, van a hacer, como poner toda la culpa en los padres. Entonces, que es muy importante que el adulto tenga la postura y las actitudes de adulto. Y eso es una cosa que ni siempre es fácil, pero es importante. Entonces siempre les digo eso también, que es esencial. No, es como que si no quieres, no digo que es fácil para ellos, porque sé que es un desafío, pero es esencial. No puedo hacer toda mi parte quirúrgica y después no hacen su parte en la casa, que no tendremos un resultado que podríamos tener. Así es. Doctora, y una última pregunta ya. En cuanto a eso de la rehabilitación visual, sabemos que los niños de temprana edad, los infantes, más que nada dependen de la visión cercana. Y en el caso de que
es el paciente afáquico, un caso especial. Los lentes que se le pondrían serían bifocales. Depende de la edad. En todos los pacientes, cuando operamos, entonces el paciente va a utilizar gafas. En este ojo pseudofáquico, por ejemplo, o afáquico, va a necesitar de adición para cerca. Entonces, a depender de la edad del niño, aquí los oftalmopediatras que trabajan conmigo tienen la rutina de incorporar la adición en las gafas como un todo, es como si hicieran, vamos a decir, poner el más 2, además del grado de lejos, para que se quede viendo bien de cerca en los niños antes de empezar a caminar. Y después pueden poner como un bifocal, un lente progresivo cuando empiezan a caminar. Pero del desarrollo, de la adición, de la visión cercana es muy importante. Una vez me preguntaron diciendo que ¿por qué no hacer la hipocorrección y esperar este niño desarrollar una miopía con el crecimiento del ojo? Porque la miopía es menos ambliopizante, por ejemplo. Pero no estamos hablando de pocos grados de cambio. Cuando opero a un niño con 2 meses y medio, 3 meses, a los 4 años, si lo dejo a los 2 meses y medio, 3 meses, emétrope con 0, a los 4 años él va a tener una miopía, por ejemplo, de 6 dioptrías, 7 dioptrías, que también es ambliopizante. Entonces, este camino de pensar, si dejo miopía, él va a desarrollar bien el cerca. Hay un límite. Entonces, el ideal es que dejes hipocorregido y hay muchas maneras de hacer la hipocorrección. Les enseñé la que yo utilizo y he utilizado desde mi papá, él utiliza y con muy buen suceso, pero hay muchas otras estrategias de hipocorrección baseadas en la idea que es importante que el niño tenga la menor cantidad de ametropía para que pueda desarrollar esta visión 24 horas, todas las horas que esté despierto. Okay. No sé cómo es la experiencia de ustedes, Cristiana, ahí en relación a la rehabilitación de afaquia con lentes de contacto, pero aquí en el noreste de Brasil, de verdad, no funciona bien. Los padres tienen mucho miedo, por ejemplo, a veces hasta de poner las gotas posoperatorias. Imagina poner y quitar un lente de contacto todos los días en un bebé de 3 meses. Entonces, mira, yo tengo una nena de 7 meses ahora. Si me dijeras que yo tendría que poner, y mira, soy oftalmóloga, que poner, trabajo con niños también, que poner un lente de contacto todos los días, poner y tirar y quitarla, es un desafío, El niño cierra el ojo pós-quirúrgico, entonces imagínate, no es fácil. Entonces, a veces, quizás a depender de la región, sea más fácil con los cambios de poblaciones, pero para nosotros aquí en el noreste de Brasil, depender del uso de lente de contacto para corregir la afaquia no es una estrategia con suceso. Cristiana, ¿pudieras comentar un poco ahí la experiencia de ustedes? Igualmente aquí no es posible por el tipo de paciente. A veces hay pacientes que no tienen la higiene, el medio no nos permite utilizar lente de contacto en niños tan pequeños. Así como dices, el quitar, el poner, el lavarse las manos, o sea, creo que en países latinos, no. Entonces, es difícil y es caro. Buena experiencia. Lo que he intentado, eso es caso abortado, o sea, no es factible. Por el mismo sistema y la misma clase social, que a veces son pacientes que son de bien escasos recursos, y a veces lo que dices, vienen como los frasquitos de las gotas, hasta con las tapas sucias. Imagínate tú, la higiene que tiene que poner a lavarse las manos, quitar y poner un lente a un bebé o a un niño de una edad escolar. Es difícil, muy difícil. Sí. En casos de como casos muy excepcionales, considero las lentes de contacto. Entonces, por ejemplo, por coincidencia, yo tuve los últimos 2 pacientes de artritis reumatoides que yo tuve, eran niños de aproximadamente 7 años, pero extremadamente responsables, parecían mini adultos. Y yo les dije a las mamás, mira, vamos a tener las gafas para afaquia
y vamos a ver, tenemos la chance, si queréis intentar, de utilizar lentes de contacto. Si queréis, podemos seguir por este camino. Uno de los padres quisieron intentar, entonces hicimos y está bien adaptado uno de los niños. Los padres del otro niño dijo, no, para nada, las gafas están bien, vamos a dejar las gafas. Entonces, hay esta posibilidad, pero como son casos muy excepcionales las que funcionan aquí para nosotros así. Me parece que es algo que se oye bonito en papel, pero en práctica es... Sí, desafortunadamente. Sí. Y una otra cosa que quisiera hablar en relación al lente intraocular es lo siguiente. Entonces, yo les dije la cuestión de implantar el lente de preferencia en el saco capsular y, si no logro, en el sulcus capturada en la óptica, en la rexis. Eso es muy importante por alguna cosa de la naturaleza. Eso es muy importante cuando estamos hablando de la cirugía primaria, porque si dejamos el lente solamente en el sulcus sin estar capturado, la chance de glaucoma, iritis, etc. es muy grande. Pero lo que vemos y que también está embasado en la literatura es que a veces el paciente se queda afáquico en la cirugía primaria y vamos a planear, o sea, es rarísimo, pero puede ocurrir, vamos a planear un implante secundario y este paciente tiene la cantidad de cápsula remanescente suficiente para dejarnos un lente en el sulcus. Lo que la literatura muestra, y algunos casos de nosotros también, es que si en este escenario pones el lente de 3 piezas solamente en el sulcus, es muy baja la tasa de complicación en relación a esto, este escenario. Pero yo, Bruna, mismo así, prefiero hacer la captura óptica de este lente en la cápsula anterior. Okay. O sea, te dice la óptica en... La óptica. La óptica. Entonces, a veces, porque con la cicatrización de la cirugía primaria, a veces la rexis que existe, por ejemplo, de 5 milímetros, la rexis anterior, contrae un poco, está más pequeña de que el ideal para hacer la captura reversa de este lente. Si eso ocurre, yo amplío un poco esta rexis para hacer esta captura reversa y ahí tener este lente bien fijo en un espacio, en una localización específica en el ojo. Y doctora, una pregunta. Sí. ¿Usted siempre utiliza el lente de 3 piezas? Siempre, en toda ocasión. No, hay excepciones. Yo utilizo lentes de 3 piezas en 95% de los niños. A veces ya ocurrió que yo cambie para lente de pieza única. Y ahí puede ser la WF, como WF, o de las distintas Acrisoft, las distintas plataformas. ¿Cuándo es que yo cambio para utilizar un lente de pieza única? En casos en que la integridad de la cápsula anterior o de la cápsula posterior está más fragilizada. ¿Cuándo es que eso ocurre? Entonces, por ejemplo, les hablé de la situación de haber fibrosis en la cápsula anterior y posterior. Algunos pacientes, algunos niños tienen eso. Si logro hacer mi cápsula rexis, que de manera a quitar esta fibrosis, se queda como un ojo normal, es rutina. Pero a veces haces tu rexis y todavía se quedan puntos de fragilidad por causa de fibrosis que permanecen. En este escenario, yo no pongo el anillo de tensión porque estresa más este saco y puede ser lo que haga con que el saco se rasgue. Y a veces en este escenario solamente cambio de no poner el anillo, pero a veces está empezó una ruptura radial y yo no quiero que progrida, quiero mucho control en esta cuestión del lente, cambio para el lente de pieza única. Lembrando que el riesgo de contracción del saco capsular es más grande en este contexto de no utilizar el anillo ni un lente de 3 piezas, porque el lente de pieza única no tiene ninguna resistencia a mantener este saco abierto.
Entonces hay que pesar estas cosas en la hora de la cirugía. Cápsula tenga como riesgo de ruptura, usted utiliza el acrílico. Pero un riesgo ya grande, por ejemplo, ya empezó una rotura y está ya en la parte paracentral de la cápsula, porque si es solamente un riesgo, en general yo logro hacer maniobras más como calmadas y logro poner el lente de 3 piezas sin ningún problema. Pero si es algo que ya está, una rotura radial, ya en la parte paracentral de la cápsula, entonces quiero aún más que sea aún más gentil este lente dentro del saco, o a veces cambio, pero es muy raro hacer eso, pero es una posibilidad. Prefiero hacer eso que dejar el paciente afáquico. Ok. Sí. Gracias, sí. doctora. Un gusto. Muy interesante las preguntas, muy interesante. Que logramos hablar de otras cosas que no había mencionado en la charla. Un poquito de todo en eso. Sí. Bueno, Sí. Stephanie Estrella comentó en el chat, dijo que sí es muy importante en estos niños la cirugía, pues es parte de la rehabilitación. Pues si no hay un buen estímulo a nivel de la corteza visual, no habrá un desarrollo visual adecuado. Por eso todo debe ser temprano en los niños. Eso. Perfecto. Bien, yo creo que no hay más preguntas. Pues yo quisiera agradecer, qué Bien, gusto estar aquí. si no tienen más preguntas, ahora No es su internet, doctora, tranquila. Ay, Dios. No sé qué pasó hoy. doctora, Fernando. para mí ha sido un placer. La verdad que nos estamos viendo ahora. En resumen, muchas gracias. Fernando, tú eres el traductor de mi parte y también de la parte de Luisa. Una domingo brasileña. Bueno, doctora, muchísimas No sé. gracias. Lástima. Gracias, Bruna. Muchas gracias. Un gusto y perdón por todo el problema de la conexión. No sé qué pasó. No hay problema. Sí, pero nada, todo muy bien. Qué bueno que logramos hacerlo. Estoy siempre a la orden y ojalá Muchísimas logremos. Estoy aquí también cuando pase todo esto de la pandemia, si quieren venir a ver el servicio y todo. Es siempre un gusto recibirlos y será un gusto. Gracias, gracias. El doctor Fernando y la doctora Paula tenían una rotación por Brasil y no pudieron irse por lo de la pandemia. Es una lástima. Teníamos una persona de Argentina también y de Perú confirmados a venir como en abril y luego tuvieron que cancelar todo, pero si Dios quiere estaremos todos bien, todos seguros y con mucha brevedad ya de nuevo físicamente visitándonos uno a los otros, ¿verdad? Así es. Gracias, doctora. Gracias. Bye. Muchas gracias a